Bueno, primero deciros que yo he visto el vídeo, no sé, creo que esta debe ser la tercera también vez que lo veo. Ya le había comentado a Carol que a mí me parece una herramienta maravillosa, pero no solamente a nivel teórico y político, sino creo que también a nivel metodológico. O sea, yo me la llevaría a un taller y empezaría a trabajar a partir de ahí, porque creo que genera muchas resonancias, creo que las generáis, ¿no? Y a mí también me las habéis generado, ¿no? Yo veía a un grupo de personas en diferentes momentos vitales, políticos, teóricos, etcétera, y yo me veía en distintos momentos de mi vida en algunos de vosotros, ¿no? Y eso me ha parecido muy bonito, lo primero, ¿no? Entonces, sí, vamos, a mí me llega, y me llega no solo políticamente, sino personalmente, que ya sabemos que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería así, o sea, yo lo que he empezado a hacer es a prepararme algo a partir del vídeo. En realidad, lo que he hecho es escucharos, escuchar mi resonancia mientras os escuchaba y tratar de sistematizar un poco eso para seguir pensando con vosotros. Yo creo que es que lo habéis dicho todo, ¿no? Todo en torno a la identidad y no sé, creo que está todo ahí, ¿no? Yo participé en el proyecto para hablar de diversidades corporales y justo ayer, probablemente os haya llegado por las redes, fue el Día de la Visibilidad Intersex. No sé si lo habéis visto. Hay unos cuantos vídeos por ahí que se los puedo pasar a Carol, que os invito a que veáis porque están súper a tope ahora mismo. Estamos en un momento que se está conformando un sujeto político, es decir, gente que está hablando en primera persona en torno a las intersexualidades, y una de las cosas que nos están diciendo es que la I del colectivo tiene que dejar de ser la I de la invisibilidad porque necesitamos que sea la I de las intersexualidades, es decir, de las diversidades corporales. Y por eso lo traigo también, ¿no? Entonces, bueno, que por un lado la diversidad corporal la estamos empezando cada vez más a enfocar porque la están empezando a enfocar en primera persona, desde el activismo en primera persona, como el campo, digamos, de lo intersex, de toda la gente cuyas anatomías o cuyos perfiles hormonales, cuyos perfiles genéticos, pues no se adecúan a la norma, ¿no? Al estándar biológico que nos han contado que es el que deberían expresar todos los cuerpos. Sin embargo, yo a veces utilizo el término diversidad corporal de una manera mucho más genérica y me parece que este juego entre particularizarlo, ¿no? Y estar hablando, por ejemplo, de las intersexualidades y convertirlo de repente en algo más genérico, en lo que nos podemos reconocer mucha más gente, me parece que es un juego interesante, ¿no? De conectar siempre lo particular y lo general. Y en ese sentido, yo hablo muchas veces de diversidades corporales para hablar de todas aquellas microdistancias corporales que tenemos todos con respecto al cuerpo esperado. Y muchas de esas distancias corporales son por temas de género, ¿no? Los procesos de envejecimiento, sobre todo en el caso de las mujeres, por una cuestión del absoluto machismo en el que vivimos, son procesos que nos conectan casi siempre con transitar la distancia corporal respecto a la norma, ¿no? Pero otros procesos también, ¿no? Me encanta que esté aquí Marta porque yo estoy intentando aprender del activismo loco otra manera y otras distancias con las normas de salud mental que también hemos interiorizado nosotros y me parece que es otro lugar también para pensar en esto, ¿no? El activismo gordo, que os he traído así algunas recomendaciones de libros que me estoy leyendo desde que os vi la última vez y que me están fascinando. Este se llama Salud Feminista y es de un compendio de escritoras y activistas argentinas. Creo que el activismo argentino está que lo peta y merece toda nuestra atención. Y escribe en él Laura Contreras, que es parte del activismo gordo y que parte de lo que nos está planteando es cómo las corporalidades estándar respecto al peso las hemos interiorizado de tal manera que el problema de la gordofobia no es un problema solo para las personas que tienen un peso mayor que el esperado, sino es un problema para todo el mundo, ¿no? Y regula la vida, disciplina la atención cotidiana de todo el mundo, porque hay que mantener la atención, hay que resguardar una parte de la energía, ¿no? Y esto es política pura y dura, resguardar una parte de nuestra energía para ver
exactamente en términos, en relación con el peso ideal, si hemos comido mucho o nos hemos pasado un poco, si tendríamos que estarnos autodisciplinándonos un poco más, nos hemos portado del todo bien o no del todo, ¿no? Y cómo esto genera también una serie de mensajes para nuestro entorno, aunque no queramos participar de esa discriminación. Y cómo esto, además, se disfraza casi siempre como un tema, como una preocupación de salud, ¿no? Es decir, las discriminaciones que tienen que ver con cómo nos distanciamos de los estándares corporales casi nunca vienen del lado de no tendrías que existir, o sea, de una discriminación tan directa, ¿no? Vienen muchas veces con una preocupación por tu salud, ¿no? Pero si a mí lo que me preocupa es que el peso, ¿no? te provoque un tema de salud, ¿no? Os invito a que los leáis a Laura Contreras para que veáis lo poco que tiene que ver esto con un tema de salud y lo mucho que la obesidad tiene que ver con, o la manera en que se ha pensado la obesidad tiene que ver con muchísimos otros parámetros de diversidad, ¿no? En el movimiento trans lo sabemos muy bien, ¿no? El sistema sanitario es un sistema presuntamente cuidador de la salud y presuntamente ha venido a cuidar, ¿no? Y es desde ahí que luego produce las violencias, ¿no? Bueno, estos dos juegos de hablar de la diversidad corporal, ¿no? A mí me parece, o a mí me ayudan a adentrarme en el tema con una mirada un poco más amplia, ¿no? De decir, hay cosas que son muy específicas, por ejemplo, de la población intersex, que es con quienes ahora mismo estamos utilizando el término diversidad corporal sexogenérica, y hay otras que no son tan específicas de la población intersex, son específicas de otros sujetos políticos, pero que, sin embargo, también a momentos encontramos puntos de conexión, ¿no? Aquí en Granada estaba hablando hace nada con un compañero del activismo loco, que vinieron aquí a presentar una guía y tuve la oportunidad de estar, y hablaban de experiencias en la psiquiatría que tenían algunos puntos en común, que no todos ni muchísimo menos, sobre todo a nivel de la violencia física, ¿vale? Pero en otros lugares tenían algunos puntos en común con las violencias psiquiátricas trans, ¿no? Y pensamos, qué interesante sería empezar a pensarlo conjuntamente, ¿no? Y ahí se quedó porque vino el COVID y nos dejó con la miel en la boca, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción a esto de las diversidades corporales, que ya lo sabéis, yo quería arrancar un poco sencillamente con algunas cosas que a mí me conectaba al vídeo, que me son útiles para pensar la intervención y que creo que también compartirlas pues nos puede ayudar a aprender mutuamente, ¿no? Y digo, bueno, pues os la planteo y a ver qué os parece, ¿no? Más allá de esta que comentaba de siempre estar en lo nuestro y un poquito más allá de lo nuestro, ¿no? Un pie aquí, un pie allí, entrar un poco y salir también, ¿no? Bueno, a mí me venían dos cosas que creo que estabais haciendo con el proyecto de territorios diversos que me parece súper bonito, ¿no? Súper bonita, sobre todo la concreción, la posibilidad de aterrizarlo, que es, me daba la sensación que habéis creado un espacio en el que, por un lado, estabais pudiendo trabajar lo que nos pasa con lo externo y, por otro, lo que nos pasa con lo interno, ¿no? Y poder trabajar, poder no poner en oposición esas dos cosas, encontrar espacios donde poder trabajar desde nosotros lo que pasa también con el afuera, pero desde nosotros, ¿no? Me parece que no es tan sencillo, ¿no? Y a mí me parece y se lo dije a Carol en su momento, que el proyecto en ese sentido a mí me inspira, me anima y me parece eso, me parece una fuente de inspiración, ¿no? Bueno, respecto al trabajo externo, ¿no? Que es el que se ve más fácilmente o el que sería más fácil aparentemente de hacer, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, todo esto que habéis estado expresando de darnos la posibilidad de crear un grupo, un nosotros temporal, ¿no? Que nos permite hablar de las violencias con el afuera. A mí me conectaba mucho con mi etapa en Rosa que te quiero Rosa, en RQTR, el colectivo de la Complutense, ¿no? Y me conectaba mucho con realmente cómo necesitamos los espacios entre iguales, ¿no? Pero lo recuerdo muy, muy sensorialmente, ¿no? Recuerdo mucho esa necesidad de
alguien decía por ahí por el vídeo de desconectarnos para conectarnos, ¿no? De desconectarnos, y yo añado para conectarnos, ¿no? De que de repente, por un rato, el mundo deje de ser ese lugar donde siempre somos las otras, o les otres, o los otros. Y podamos ser un rato gente que ya partimos de unos lugares comunes, ¿no? En esos espacios, que es cómo todavía vamos necesitando articular espacios propios para empezar a nombrar las violencias, me parece que alguien estaba diciendo también por ahí, y sacar lo latente, ¿no? Y creo que eso es lo que estabais haciendo, poner encima de la mesa lo que fuera es más difícil de ver, ¿no? Lo que la gente de fuera no está viendo, ¿no? Bien, cuando estamos en ese momento de trabajar lo externo, claro, internamente en el grupo nos cohesionamos, porque de repente nos reconocemos en las experiencias. A ti te han discriminado de esta manera, a mí de la otra, a mí me duele esto, a ti te duele lo otro, ¿no? Es decir, esa parte del trabajo es muy cohesionador, genera un nosotros compartido. El punto justo, yo me preguntaba, es cómo dar ese salto a empezar a introducirnos en lo interno y permitirnos entonces también ciertas distancias con ese nosotros, ¿no? Y esta es la otra faceta que voy a tratar de explicar y que para mí se corresponde dentro de mi proceso personal con otro momento dentro del activismo en el que yo lo que me empiezo a encontrar es que yo con el activismo hay una parte que me empodera, que me da potencia, que me ayuda a entenderme, y hay otra parte que no tanto. ¿Y dónde se puede hablar de esto? Y esta es de la parte que yo quiero hablar ahora, porque creo que también está, y me parece una parte muy importante del trabajo, que requiere de ciertos espacios para poderlo hacer. Y lo que se ve es que lo habéis conseguido, ¿no? Bueno, a mí me venían dos cosas con esto. Por un lado, que cuando empezamos a entrar en, bueno, ¿qué me pasa a mí en concreto? ¿No? ¿Cómo vivo yo en concreto las LGTBI-fobias en mi espacio? Pero también desde quién soy yo. De repente ahí hay algo que me singulariza. Ahí, en la medida en que empiezo a ser yo y más yo, dejo de parecerme tanto a las otras, ¿no? Claro, no solo eso, sino que también muchas cosas que a mí me pasan, y esto lo podemos hablar aquí y no pasa nada, no tienen que ver solo con las violencias de la afuera, no tienen que ver únicamente con el género, tienen que ver con otras cosas de mi vida. Incluso tienen que ver conmigo. Incluso de algunas de ellas seré responsable yo, ¿no? Entonces, por un lado, hemos hecho un reconocimiento a que en el afuera hay una estructura que nos está dañando y nos está fastidiando la vida. Y por otro lado, necesitamos también, o yo he necesitado también, espacios en los que también pueda aparcar por un segundo eso para poder ver otras facetas de esto, ¿no? Y luego integrarlo. A mí me ha pasado a veces que en esto de empezar a entrar en cómo lo vivimos cada cual, aparecen como la amenaza de quedar un poco fuera del grupo, ¿no? Como si... Creo que lo mostraba muy bien alguien que hablaba por ahí de la bisexualidad, que también os he traído un libro, el libro de bisexualidades feministas, de otras argentinas, que están empezando a... Bueno, que han hecho todo un trabajo de politizar el tema y que también os recomiendo, pero que estaban hablando, sí, estamos en el colectivo LGTBI, pero en el colectivo LGTBI también producimos normatividad. La normatividad no solo está afuera, a esto es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos dentro del colectivo llega un momento que ese colectivo, ¿no? es como algo que nos acoge y también a momentos es algo que nos dice cómo tenemos que ser, ¿no? Entonces, cuando nos acoge, nos dan muchas ganas de quedarnos ahí. Cuando nos dice cómo tenemos que ser, necesitamos a veces un poco de espacio. Hablaban decía con respecto a la bifobia, específicamente, de cómo a veces dentro del propio colectivo, ¿no? Parece que ser LGTBI implica una determinada
no sabría decirlo muy bien, ¿no? Como una determinada manera de ser respecto a la identidad, ¿no? Y entonces, y unos estereotipos dentro del propio colectivo respecto a cómo gestionas tus relaciones en función de si te gustan solo las mujeres o te gustan también otros géneros, ¿no? A mí me parece que esto es un tema importante para trabajar, ¿no? Y que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La identidad es un lugar que nos conecta y es un lugar que nunca es lo que somos, justo porque es un lugar común. Como todos vamos a hacer lo mismo. Es un juego, para mí, es un juego al que jugamos porque lo necesitamos y está muy bien. Pero también necesitamos, o yo he necesitado, y creo que lo observo también en algunos espacios, en algunos momentos poder encontrarnos fuera de ahí. O sea, poder sentir que podemos decir quiénes somos exactamente y que el grupo no se rompe, ¿no? Que nuestro entorno nos sigue sosteniendo, ¿no? Que podemos también tener estas distancias. Creo que cuando hacemos esto, creamos espacio para la contradicción también, ¿no? Para poder hablar de todo eso que es contradictorio con lo que se supone que se está esperando de mí, pero no ya afuera, sino dentro del propio colectivo, en mi propio grupo de iguales, ¿no? Creo que era Paz quien hablaba de tenemos guiones sociales y los tenemos también para los espacios alternativos. Y yo decía, ¿qué razón lleva? ¿No? Porque es que yo lo he vivido también así. Claro, esto que para a mí me parece una dimensión muy importante del trabajo, creo que es posible hacerlo cuando tenemos espacios de seguridad. Y esos espacios de seguridad, desde mi punto de vista, pasan por un acompañamiento de gente que no solamente tenga buenas intenciones, sino que esté formada. Y que esté formada específicamente en género y específicamente en tema de diversidades. Creo que fuera de eso se hace mucho daño con toda la buena intención, ¿no? Y eso es probablemente, bueno, no tengo ninguna duda que es lo que habéis tenido en territorios diversos y lo que ha permitido esto, ¿no? Pero yo lo veía muy claro que si eso no hubiera estado, probablemente tampoco de todo esto se hubiera podido hablar, ¿no? Para mí, personalmente, creo que este trabajo de poder hablar también de las contradicciones, y ahora voy a poner más ejemplos, tiene que ver con la necesidad también, a veces, de dejarnos de pelear. O sea, creo que hay momentos para pelear y creo que tiene que haber momentos para que dejemos de pelear y podamos ver otras cosas o podamos ver el mundo desde otro lugar también. Pero para dejar de pelear, una tiene que estar segura de que no va a recibir un golpe cuando baje las defensas. Y eso es lo que es para mí un espacio seguro. Un espacio donde yo también puedo permitirme un ratito bajar las defensas porque no me voy a llevar el golpe. ¿No? No sé si estoy siendo demasiado abstracte. Para mí lo que digo tiene mucho sentido porque realmente se corresponde con cosas concretas y como decía, quería intentar concretar, pero bueno, estoy como intentando condensar mucho todo lo que me ha venido cuando estaba preparando este espacio y me puse por mi cuenta a ver de nuevo el vídeo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, una de las contradicciones que yo veo muy claras, no solo en el movimiento LGTBI, en el movimiento feminista, es, hablando de diversidad corporal, es que por un lado tenemos muy claro que tenemos que ser críticas con determinados mandatos de género y con determinadas expectativas sociales en torno, por ejemplo, a lo que son los cuerpos bellos, ¿no? Esta voz está muy presente en nosotros, no estará muy presente afuera, pero en la gente que tenemos un cierto bagaje feminista, que estamos en determinados espacios, estamos muy acostumbrados, ¿no? Y hemos desarrollado mucho esta voz tan necesaria, ¿no? De preguntarnos qué es lo que nos resulta bello, qué es lo que no nos resulta bello, por qué, ¿no? ¿Qué cosas estoy poniendo en valor de mi cuerpo, por qué otras no las estoy poniendo en valor. Y cómo todo eso está atravesado por la manera en que me han mirado, ¿no? Creo que esa voz nosotros la tenemos y también en territorios la habréis seguido desarrollando. Muchas veces la otra voz, paradójicamente, que a lo mejor escuchamos menos, es la voz que se da cuenta de que efectivamente tenemos un compromiso a veces con la belleza, ¿no? Nos gusta también gustar, nos gusta las cosas bellas, nos gusta, ¿no? Poder hablar también de esto y poder empezar a traer las dos voces aquí y poder decir, ¿cómo puedo yo hablar de la belleza desde un lugar que no sea dañino? ¿Cómo puedo yo repreguntarme y seguirme preguntándome
¿no? Y a la vez permitiéndome. ¿Cómo puedo yo compaginar estas dos cosas, ¿no? Construir una belleza que no dañe, para mí sería, ¿no? Que no dañe y que... Sí, eso creo, ¿no? Bueno, me parece que estos son el tipo de cuestiones que necesitamos continuar hilando o que a mí me apetece continuar hilando, ¿no? Estos espacios de complejidad, ¿no? Donde por un lado tenemos un rato para identificar qué pasa en el afuera y para generar fortalezas y estrategias para enfrentarnos a lo que de verdad está pasando afuera, que es bastante grave. Y también tenemos ese otro espacio, ¿no? En el que poder hablar de cómo nos contrariamos con nuestros propios principios, de qué nos pasa también con nuestra gente, qué nos pasa dentro de nuestros propios espacios de apoyo, de todo este terreno de la diferencia, de la contradicción y seguirnos sosteniendo ahí, ¿no? Seguir estando ahí. Sam, Sí. es que son menos 20 y era por... O sea, me parece súper interesante lo que estás diciendo y de hecho, No, de dale, repente me he dado cuenta de la hora porque me había quedado así escuchándote. Y era por dar también un espacio a Rocío y luego a lo mejor a través de las preguntas se puede complementar esto que estás comentando, que además, bueno, o sea, como que resuena, yo no sé si las participantes os pasa lo mismo que habéis estado en el grupo, muchas de las cosas que estaba comentando Sam, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estabas hablando de los espacios militantes, ¿no? De activistas, y que nosotras hemos comentado mucho, sobre todo en el tema de violencia intragénero, de cómo muchas veces un espacio que supuestamente es de seguridad se convierte en todo lo contrario y dificulta la gestión, ¿no? de una problemática. Entonces, como que todo esto que estabas contando, efectivamente, está muy hilado con todo lo que hemos trabajado en el proyecto. Sí que me gustaría poder dar paso a Rocío y luego sí en el espacio de preguntas a lo mejor seguir completando esto que estás comentando, Sam. Lo siento mucho. Vale, pues bueno, Sam, yo también estaba ahí como escuchándote y es que nos hace falta más tiempo, Carolina, porque se nos queda corto y al mismo tiempo pues se hace cansado, ¿no? Este formato online, que es una pena, ¿no? Porque ojalá pudiéramos estar presencial. Bueno, yo también quiero dar muchas las gracias a Andecha y en concreto a Carolina y a Esther por contar conmigo para participar en este maravilloso proyecto, ¿no? Que cuando me llegó por Carolina, ¿no? Que trabajamos allí en Rivas en proyectos conjuntos, pues me entraron tantas ganas que hasta de quería participar y cómo puedo participar y yo quiero estar y yo quiero, bueno, en fin. Bueno, pues al final poder estar de alguna manera me parece muy bonito. Me da mucha envidia, ¿no? Como esa parte más del proceso corporal, del proceso de repensar, del proceso de estar, de generar grupo. Me parece súper bonito y me da mucha envidia porque yo también soy muy, muy fan de ese tipo de procesos, ¿no? Cada vez más de procesos que nos crucen el cuerpo, que nos remuevan las emociones y romper un poco toda esta cuestión bueno, pues, intelectual, teórica, etcétera, etcétera. A ver, yo desde la mirada del proyecto, ¿no? Y desde la visión del vídeo también, que lo he visto también pues unas cuantas veces, a mí me generan muchas cuestiones que podrían abrirse para debatir, ¿no? Pero teniendo en cuenta desde mi identidad, bueno, pues mis diversas identidades, ¿no? Como feminista, como boyera, como trabajadora en el ámbito de la administración pública en una concejalía que se denomina Feminismos y Diversidad, ¿no? Pues casi me gustaría centrarme pues, desde ese lugar en qué entendemos toda esta cuestión de lo LGTBIQ+, etcétera, las dificultades que nosotras a lo mejor encontramos a la hora de llevar a cabo toda esta situación desde las políticas públicas
Y también me interesa mucho, ya desde un punto de vista más activista, toda la cuestión de las violencias intragénero, ¿no? Bueno, la experiencia que yo tengo en el ámbito de la administración con este tema es que es un tema muy desconocido, ¿vale? Y bueno, muy complejo de por dónde empezar a trabajarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo la necesidad de que cuando se empieza una pequeña semilla que se deja caer en el ámbito de la administración porque, bueno, pues no sé muy bien por qué, porque hay personas, probablemente porque ha habido personas que han querido ponerse a la tarea de ello, pues hay que regarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y eso supone que cuando se pelean presupuestos y se pelean recursos económicos y se pelean recursos humanos para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones, pues empieza a haber también un debate interno, ¿no?, de las propias personas que estamos trabajando ahí, y un debate que también tiene que llevarse, o sea, que también tenemos que generar con las organizaciones y los colectivos y la ciudadanía con la que trabajamos, ¿no? Y eso requiere un trabajal, ¿no? Requiere mucho trabajo y muchas veces pues la urgencia de pues, los plazos, de las necesidades también, porque no lo vamos a negar, de querer, bueno, pues de querer hacer actuaciones que resuenen y que tengan un espacio, y que también de alguna manera pues se reconozca, ¿no?, ese esfuerzo que se está haciendo para dar lugar a políticas públicas relacionadas con toda la cuestión de la diversidad, pues en muchas ocasiones lo que supone es pues dejar lo importante porque está lo urgente, ¿no? Y lo importante sería empezar desde un lugar de conocer y hablar y hacer pues eso, un mapa de qué hablamos cuando hablamos de políticas LGTBIQ. Incluso de qué hablamos cuando hablamos de lo LGTBIQ+, ¿no? O sea, que en ese sentido, sin caer en la cuestión de, vamos a ver, de que esas siglas nos sirven para nombrar, nos sirven como un concepto, ¿no?, pero que puede ser muy homogeneizador y que puede generar pues algo como que normaliza demasiado, como que deja muy plano, y que no tiene en cuenta las diversas opresiones que ese mismo concepto en sí mismo tiene, ¿no? Y eso es lo que seguro que habéis visto en vuestro proyecto y en todo este proceso, ¿no? Como en muchas ocasiones tenemos que de alguna manera visibilizar que hay sectores dentro de esa cuestión, de esa temática LGTBIQ, que son más mayoritarios, por ejemplo las cuestiones pues, más vinculadas a lo homosexual o lo gay, de personas de mediana edad, blancas, etcétera, pero luego sin dejar de pensar en que hay sectores pues, más vulnerables que tienen que reconocerse o que han estado más invisibilizados, ¿no?, como toda la cuestión de hombres que practican sexo con hombres y que no se nombran como gays o homosexuales, o personas mayores LGTBI, o personas hasta, bueno, pues durante mucho tiempo toda la cuestión trans que ha estado muy invisibilizada, o incluso podríamos decir que la cuestión lesbiana, que yo sigo considerando que está muy escondida dentro de todas esas siglas, ¿no? Y luego también pues sectores aún más en riesgo de exclusión, ¿no?, como ya sería pues hablar de toda la cuestión de prostitución o trabajo sexual, del tema de seropositivos, del tema de trabajadores sexuales, de intersexualidad, como también comentaba Sam, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues nos puede dar pistas a también ir teniendo en cuenta qué posibilidades de trabajo podemos ir poniendo en marcha teniendo en cuenta estas distintas situaciones, que es una forma más de clasificar, lo sé, es una forma más, y que los contornos siempre tenemos que tener en cuenta que son muy difusos, ¿no? Y que muchas veces pues las siglas pueden generar más confusión, ¿no? Pero y luego también me parece que es muy importante tener en cuenta que lo que tienen en común todas estas siglas es que nos resulta útil porque de alguna manera lo que demuestran es que nos une la opresión, ¿no?, la opresión o la discriminación que vivimos, y que de alguna manera pues, es importante tener en cuenta
y partir desde ahí. Y ahí es donde nos preguntamos también en las políticas públicas qué es lo que tenemos que trabajar. Yo me lo pregunto constantemente y cada vez tengo más claro que no es tanto trabajar desde la cuestión LGTBI, sino desde la homofobia, la transfobia, la plumofobia, la LGTBI-fobia en general, ¿no? Es ahí donde tenemos que cuestionar esa parte, ¿no? Porque es muy complejo realizar. Es complejo y además, bueno, pues quizás pierde algo de utilidad o pierde algo de sentido el hecho de decir vamos a hablar de políticas públicas LGTBI que en un espacio, o sea, teniendo en cuenta que es tan heterogéneo y que si tienes en cuenta la interseccionalidad, aún más se complejiza, ¿no? Y es necesario tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, quizás, pues alguna de las ideas que tal vez puedan ir resonando es la necesidad de centrarnos más en la homofobia, en la transfobia, en la plumofobia, en la LGTBI-fobia y ver que, pues como ciudadanía, en qué estamos favoreciendo, ¿no? Como institución, cómo favorecemos, cómo visibilizamos eso que sucede y qué medidas tomamos y cómo colaboramos para que eso vaya de alguna manera desapareciendo, ¿no? Bueno, pues esto un poco por la parte así que os comentaba, más desde la administración, por no alargarme mucho, porque sí que me parece muy importante que podamos tener luego como un momento de debate y de consultas y de opiniones, etcétera. Sí que me gustaría centrarme en la cuestión de la violencia intragénero, ¿no? Mi experiencia en el sentido de trabajar esta temática surgió a raíz del colectivo feminista autónomo en el que participo desde hace muchos años, que son las Tejedoras, y que como colectivo somos un colectivo mixto. Mixto me refiero a que hay personas heterosexuales, hay personas lesbianas, bueno, pues como que de alguna manera vamos situándonos en distintas identidades y posiciones y en algunos momentos como que reclamamos, ¿no?, la necesidad de tratar distintos temas. Y en este sentido surgió el deseo de hablar con otros colectivos dentro del movimiento feminista y LGTBI de esta situación de las violencias intragénero. Y nos reunimos y empezamos a trabajarlo. Partíamos de un texto que estaba trabajando una compañera del País Vasco que estaba haciendo su tesis doctoral sobre este tema, el UNATE, y que nos mandó, pues, bueno, vino a darnos pues eso, unas pautas y a hablar con ella y a intercambiar con ella ahí en la escalera Caracola y en Madrid y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a utilizar este encuentro que tuvimos con ella para empezar a desmembrar, ¿no?, y desgranar. Sí intentamos que fuera un encuentro, pues como lo que habéis llevado a cabo vosotras, que partiera mucho desde el sentir personal, desde las vivencias personales y desde nuestros cuerpos, ¿no? Como corporizar o encuerpar todas estas sensaciones. Y con todo lo que eso conlleva, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando bueno, pues de nuestras vidas y de nuestras dudas, nuestras culpas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras sensaciones de haber hecho las cosas de una determinada manera y haber caído en cuestiones que creíamos que teníamos trabajadas pero que no, y ahí entran las contradicciones y entran todas las cuestiones que tanto nos aterran, ¿no? Y también intentando evitar la situación de repente convertir aquello en un pollodrama, o sea, ¿por qué llamarlo? ¿No? Como de, madre mía, aquí venimos, contamos cada una de nuestras tremendas situaciones y al final esto se convierte pues en algo que tampoco estaría mal porque nos faltan mucho esos espacios, la verdad, nos faltan mucho. Y nos falta mucho lo que estaba diciendo Sam. Nos faltan muchos esos espacios donde tú te puedas quedar en bragas o en calzones o en lo que tú quieras llamarlo y sentirte que estás en confianza y que estás siendo cuidada y que estás siendo reconocida y que de allí, de lo que se trabaja en ese grupo,
no se va a utilizar en tu contra ni te van a hacer daño con ello, ¿no? Esta es una de las cosas que, vamos, que me gusta mucho de lo que comentaba Sam y que yo también vivo ahora mismo en este momento vital. También estoy en un punto así, ¿no? Como de haber necesitado tomar un poco de distancia y de al mismo tiempo necesitar esos espacios de mucha confianza y de poco cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a la tarea un poco partiendo de esto, y algunas de las cuestiones que surgieron en estos encuentros fue, bueno, pues la posibilidad de utilizar, ¿no? Todas esas situaciones vitales de privilegio y de discriminación, todas esas estrategias individuales y colectivas que hemos ido generando, para partir de ahí y generar un mayor número de respuestas, preguntas, identificaciones que nos pudieran ayudar en este camino, ¿no? Como decía, a partir de las propias experiencias, del encuerpamiento, de dinámicas más corporales, emocionales. Me acuerdo de role-playings brutales en los que pues hacíamos distintas posiciones en una relación de pareja, en una relación poliamorosa, en una relación y poníamos el cuerpo en ello. Toda la cuestión de cómo partimos de la construcción del amor romántico para generar estas violencias en las relaciones afectivo-sexuales, igual que nos sirve también para hablar de las violencias machistas, ¿no? Que se generan por parte de los hombres hacia las mujeres, y que por supuesto partíamos de la base de que son absolutamente diferentes porque bueno, pues porque de alguna manera los hombres están siendo reconocidos en la posibilidad de ejercer las violencias al estar en un sistema patriarcal, y eso no se da en las violencias intragénero, es diferente. Las mismas mujeres, cuando ejercemos violencias, y esto puede parecer, no sé qué os parece, pero me gustaría si en algún momento sale, también estamos transgrediendo nuestro papel, ¿no? Y se nos cuestiona, por supuesto, y no estoy diciendo que tengamos que hacer uso, pero que tengamos el derecho o la posibilidad o que eso suceda, y que no es lo mismo que se produzca como lo que se produce entre un hombre y una mujer en el ámbito patriarcal, ¿no? En el sistema patriarcal. Luego, pues toda la cuestión de los privilegios como lugares de poder en una relación afectiva, todo lo que tiene que ver con cómo controlamos y sometemos sin ser conscientes, porque somos parte de un sistema patriarcal, y esos lugares de poder también se dan en nuestras relaciones. Y toda la cuestión de comprender que no hay legitimidad, ¿no? Y que no hay refuerzo de la violencia. Cuando esto se produce entre mujeres o entre hombres, no hay ese refuerzo social, ¿no? Luego nos salían cuestiones como distinguir entre el uso de la violencia puntual como forma agresiva de gestionar un conflicto, del uso de la violencia como objeto de dominación y de sometimiento, ¿no? Si tenemos que diferenciar entre eso, ¿no? El conflicto está ahí, es parte de la vida, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues evidentemente caemos en una resolución del conflicto agresiva, ¿no? Entonces, diferenciar y cómo distinguir, ¿no? Del uso de la violencia para dominar y someter. Por ejemplo, cuestiones como que ¿hasta qué punto puedes identificar qué es violencia si vienes de un contexto violento, ¿no? ¿Cómo puedes saber si lo que estás llevando a cabo cuando tú has vivido siempre en un ámbito, en un contexto desde tu adolescencia o desde tu infancia violento, y en algunas ocasiones, por ejemplo, pues veíamos ejemplos como muy concretos, ¿no? Cuando hablas con una persona con la que estás teniendo una relación afectivo-sexual y estás acostumbrada a hablar con un tono alto de voz porque es lo que has aprendido en tu familia, por ejemplo, y eso puede generar una sensación de violencia para la otra persona, y en cambio a ti de alguna manera te silencia, ¿no? Y cuando eso, bueno, pues cuando puedes encontrar un equilibrio entre que no haya un silencio y que no haya un uso de formas de hablar que de alguna manera has mamado, y que aunque las has mamado puedes modificarlas evidentemente, pero que las modificaciones y los cambios no son siempre bueno, pues ipso facto, ¿no? Como que
acostumbrarse a la violencia, acostumbrarse a una forma de relacionarse y que eso al mismo tiempo pues tengamos en cuenta que el que esté acostumbrado a una forma no quiere decir que esté bien, ¿no? Esta respuesta, ¿no? Como de yo soy así, yo siempre he sido así y me cuesta mucho cambiar, ¿no? Vale, pues acostumbrarse a ello no significa que sea un sinónimo de estar bien. Preguntarnos qué es para nosotros el buen trato, y eso lo habéis hecho vosotras y vosotros en este encuentro, ¿no? De territorios diversos. Y luego a lo mejor nos preguntábamos si era interesante tener una suerte de indicadores de sometimiento, no solo de agresión, ¿no? Sino también de hablar de anulación, de sentimiento de culpa, de bajón, de aislamiento, de tener una serie de indicadores de dónde está el sometimiento y por qué se da y cuándo se da y darnos cuenta de ello, ¿no? Que nos sirva. Bueno, preguntarnos si toda transgresión de género, como la que comentaba antes, de ejercer violencia cuando ha sido socializada como mujer, en la que el uso de la violencia nos es vetado de alguna manera, si esa transgresión de género es éticamente aceptable, si esa transgresión de utilizar la violencia es éticamente aceptable o no, cuándo, por qué, sí o no. Yo me acuerdo de los debates, ¿no? De cuando salió la película de Despentes, ¿no? Frente a un montón de películas de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Esto me viene a la memoria, ¿no? Que cómo fue cuestionada y cómo fue. Y luego todo el tema de la culpa, ¿no? En nuestra socialización como mujeres, como enseguida pues se puede producir una situación de culpabilización que te lleva a encerrarte en tu propio armario otra vez, ¿no? Como lesbiana y a aislarte del resto y a quedarte hablando contigo misma o con tu propia pareja o con la persona con la que estás teniendo una relación. Y eso, pues, romperte las posibilidades de miras, de abrir, ¿no? De romper con esa culpa, ¿no? que nos han, de alguna manera, impuesto. Luego, muchas veces hablábamos de las dificultades para poder estar en una relación lésbica, ¿no? Que esas dificultades que nos ha supuesto en muchas ocasiones, vale, lo he visto, Carolina, termino ya la idea, y esas dificultades para poder estar en una relación lésbica en muchas ocasiones, ¿no? Que ha supuesto por romper con tu familia o romper rechazo de tu círculo o rechazo en el ámbito laboral, en muchas ocasiones puede hacer que tú aguantes en una situación de maltrato porque necesitas el apoyo de tu pareja o de esa persona con la que estás teniendo una relación y que al final te quedas en ese lugar de sometimiento porque temes volver al lugar de sometimiento desde el que venías, ¿no? Si nos sirven las categorías de víctima agresora en las relaciones lésbicas, o a lo mejor tenemos que romper estos absolutos, ¿no? De figuras de víctima y de agresora, etc. Bueno, tendría muchas más cosas que contaros, pero no tenemos tiempo y además, bueno, pues por dejar ahí lugar a algunas ideas que se me han generado, que me ha generado este proyecto, me ha generado el vídeo, me ha traído recuerdos, me ha traído propuestas y de todas estas cuestiones que llevamos a cabo en el ámbito de lo laboral dentro de la administración pública, por hablar de las distintas identidades que me cruzan, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias, Rocío, y gracias, Sam. Joder, me da muchísima pena, o sea, haberlo cortado porque es como, me parece muy interesante, pero también por dar la oportunidad a las personas que están en el encuentro de poder preguntar, de poder aclarar tanto a las personas hasta al grupo de mujeres que también ya están por aquí, como a Sam, como a Rocío o a Andecha, que puedan preguntar sobre alguna de las cuestiones que se han tratado. Si alguien quiere, pues puede levantar o así la manita o poner alguno de esos emoticonos que hay por ahí de mano levantada. Venga, voy a romper ya el hielo. Venga. Que
Yo el otro día cuando estuve en la presentación de los jóvenes, luego, bueno, la verdad es que me emocionaba bastante ver el vídeo, también lo he visto bastantes veces y una de las cosas con las que me quedé luego pensando en el encuentro que tuvimos el lunes pasado es, bueno, teniendo en cuenta lo difícil que es, digo, porque yo lo estoy viendo, vivo en o sea, tengo la suerte de pertenecer a espacios muy cerrados donde la referencialidad es mucho más diversa, pero intentaba pensar en cuando yo era pequeña y lo importante que son los referentes o la diversidad de referentes para sentirte segura o para sentirte seguro, para no sentirte raro, sentirte un bicho, para tener cierta percepción de consistencia en tu vida. Y cómo proyectos como este o el trabajo que realizamos, muchas de las personas que están, o todas las personas que estamos aquí, sirve sobre todo para los adolescentes. Para nosotras también, pero es que el otro día había jóvenes. Entonces, que tengan la oportunidad de poder compartir esta reflexión, ¿no? Como contaba Lourdes en el vídeo, ahí en el testimonio, me parece fundamental. Yo ahora que estoy como más metida en todo el tema de violencia machista, como que me doy cuenta que a veces es muy difícil desmontar lo normativo cuando la diversidad de la que estamos hablando y mucha más que existe, es tan difícil de encontrar para todas estas personas que viven en lo normativo y que lo normativo les ahoga, ¿no? Entonces, visibilizar esto sin el miedo a que pueda ser utilizado en nuestra contra, como a veces hemos podido pensar, me parece muy importante, porque hay personas que por su disidencia con lo normativo, desde el principio se ven obligadas a encontrarse con esta reflexión, y hay personas que estando en lo normativo, esto les viene muy bien para no sentirse ahogadas. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión, la verdad, me estoy dando cuenta. Pero es que son las 8, o sea, no me pidáis más a estas horas. Bueno, y esto ahora, ¿no? Que somos como un poco más maduritas nosotras, pero que nos hemos encontrado con muchas tortas. Bueno, lo quería compartir porque hoy he vuelto a pensarlo, ¿no? Y ahora en las charlas de alguna manera se estaba nombrando, ¿no? El encontrar otros referentes, tener la posibilidad de o crear tu propio grupo o saber que existen otros grupos. Gracias, Sandra. ¿Alguna persona más quiere preguntar, compartir? Lourdes. Yo quería preguntaros, bueno, muchas gracias a las dos. Yo quería preguntaros, no sé quién de las dos lo ha comentado, si ha sido Sam o Rocío, pero hablabais de las incoherencias que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Y a mí me gustaría preguntaros, no sé, qué herramientas podemos poner en marcha para aprender a vivir con esas incoherencias y luego también como que muchas veces, no sé, yo me siento como que llevo a cabo, o sea, o que digo unas cosas y luego hago otras en algunas situaciones, ¿no? Entonces, cuando alguien te lo evidencia, bueno, pues no tienes más remedio que reconocerlo y ya está, ¿no? Pero ¿cómo no sentir esa culpa de haberlo hecho? ¿Cómo no? O sea, no sé si tenéis algún tipo de herramientas o cuál es el camino para que esas incoherencias tampoco nos ahoguen, ¿no? Tanto Sam como Rocío han hablado de incongruencias, Vale. sí, de incoherencias. Quizá tú, Rocío, si quieres ahora. Venga, pues le doy yo, si te parece, Sam. A ver, es una gran pregunta, la verdad, Lourdes. Yo no sé si tengo respuesta para ello, pero en mi caso, como herramientas, pues yo creo que vas cogiendo herramientas a lo largo de toda una experiencia vital en la que te vas a dar muchas hostias, así, hablando mal y pronto, y en la que te vas de alguna manera generando un diálogo contigo misma
que a mí, por ejemplo, me sirve mucho ese diálogo, lo suelo tener mucho a través del diálogo con otras personas. Para mí los espacios de encuentro han sido esenciales y lo siguen siendo, los espacios, ¿no?, donde socializar y espacios pues lo más diversos posibles. O sea, yo es verdad que me muevo en el movimiento feminista y que he estado en colectivos feministas y estoy en colectivos feministas, pero también me gusta, por ejemplo, participar en un grupo de mujeres que a lo mejor no todas ellas se nombran como feministas, que son muy diversas o diferentes a mí, que en algunos otros momentos no tendría casi relación con esas mujeres porque de alguna manera no tienen nada que ver con mi forma de vida, ¿no? Pero que en muchas ocasiones me sirve mucho, ¿no?, el diálogo con ellas, por entenderme y por entenderlas. Y entonces ahí también, en ese diálogo que tienes con otras personas y que eso te lleva a un diálogo contigo misma, pues ir reconociéndote como incoherente, incongruente, quererte a pesar de ello, que no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces es verdad que el feminismo es duro en ese sentido. O sea, el feminismo es maravilloso y el feminismo te da alas, pero muchas veces el feminismo lo podemos tomar de una manera en la que te estás autoexigiendo mucho. Y yo he sido y soy he mejorado mucho, pero he sido muy autoexigente en ese sentido. Entonces es ir de alguna manera detectando esas situaciones en el diálogo con las demás y ir reconociéndote e ir permitiéndote y hasta incluso ponerte ejercicios de incongruencia y de incoherencia y de que ahora voy a hacer esto para caer en la incoherencia y no voy a fustigarme ni va a pasar nada, ni me voy a, ¿no? Como incluso desde el humor, a mí el humor me sirve mucho, ¿no? Como de hacer casi como olimpiadas de incoherencia con tus amigas feministas y a ver, ¿no? Porque a veces comentamos, intercambiamos y nos acabamos riendo mucho, ¿no? Entonces sí, me parece que el diálogo, el tiempo, el deseo de cambiar y el humor. Perdón que me extendía mucho. No, gracias, Rocío. Antes de pasar, que Marta tiene otra pregunta, San, ¿quieres contestar a esto de que haga? Iba a añadir ahí alguna cosa. Me estaba acordando mucho de Azucena González, que es una compañera con la que compartimos espacio, Carol y yo, en el espacio de género en Madrid, que es psicoterapeuta, y ella habla mucho del deber ser feminista, ¿no? De cómo a veces, me ha gustado mucho cómo lo ha expresado también Rocío, ¿no? A veces nos acercamos al feminismo como también, o lo convertimos en un mandato. Y entonces, claro, ahí es cuando nos enajenamos un poquito, ¿no? Cuando no hacemos cosas que no están, a veces están conectadas con lo que necesitamos, o no nos preguntamos tanto eso como lo que se supone que deberíamos de, ¿no? Claro, si tenemos el ideal puesto en no ser incoherentes o no ser incongruentes, va a ser difícil, ¿no? Yo pregunto, ¿tendríamos que ser, o sea, el lugar hacia el que tenemos que caminar es al de ser menos incoherentes o al de aprender a vivir mejor con nuestras incoherencias? Al de aprender a ver cómo podemos seguir caminando con ellas y a pesar de ellas. Porque muchas veces las incoherencias no son otra cosa que complejidades. Son distintas, son voces que nos están mostrando distintas facetas de la realidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos escucharlas ambas? Mirar la incoherencia así. Imaginaros en un camino, una voz aquí, otra aquí. Salir de la incoherencia sería hacerle así a una de ellas. ¿Qué pasaría si pudiéramos caminar un poco mejor con ellas, ¿no? Casi siempre detrás de una incoherencia, en mi experiencia, esas dos voces tienen un poquito de razón. Incluso la que suena más políticamente incorrecta. Detrás, algo hay. Entonces, explorar eso es interesante, ¿no? Y tener espacios donde hacerlo también. También poner claridad. Si yo misma no me puedo contar por vergüenza o por lo que sea, no me puedo contar a mí misma y a los otros, esa incoherencia, lo más probable es que se convierta en un obstáculo, que es lo que no queremos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Si a mí me pasa que en realidad hay una práctica sexual que dentro de mi colectivo está ahora súper a tope. Ahora todo el mundo, no sé, me lo invento, hay que colgarse del techo de no sé qué. Pero a mí me dan miedo las alturas. O sea, ¿yo qué pinto colgándome del techo de no sé qué? Pues sí, serás muy post-porno lo que tú quieras, pero yo no conecta eso conmigo, ¿vale? Si yo no puedo expresar eso y no me puedo dar cuenta de eso,
¿vale? Y resulta que tengo que hablar de las prácticas sexuales de no sé qué manera en los talleres que dan a entender, me estoy inventando igual un ejemplo muy chorra, pero no es tan chorra, que dan a entender cosas que para mí no son, y ni siquiera puedo hablar de que me da vergüenza expresar que mis prácticas sexuales son de otra manera y no son las esperadas, pues claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, poder hablar de estas incoherencias, poder hablar de, pues mira, es que mis prácticas sexuales son otras y además me da vergüenza reconocerlo. Esa es la incoherencia. Porque como feminista no tendría que darme vergüenza reconocer nada. Tendría que estarlo celebrando todo. Y todo por igual. ¿Vale? Entonces, esto, para poder empezar a trabajar con ello, primero necesitamos poderle poner un poquito de claridad. Y en los grupos eso a veces, yo creo que el aprendizaje está en cuando lo hacemos, o sea, está en hacerlo, ¿no? Lo hacemos y si sentimos que el resto nos sostiene y nos sigue escuchando y nos sigue queriendo, pasa a ser una experiencia positiva. Eso sí, me soy una recuerda incoherente, sí. pero soy una incoherente querida, y soy una incongruente queride, ¿vale? Que voy haciendo lo que voy pudiendo con mi incongruencia, con mis distintas voces, pongámoslo así, con mis distintas preocupaciones, que a veces es no querer ser rechazada y al mismo tiempo no querer reproducir lo que nos piden que reproduzcamos para no ser rechazadas, que muchas veces es esto. Ya está. O supuestas incoherencias, ¿no? Esto me recuerda a lo que hablábamos el otro día en el espacio de género de el y o el pero, ¿no? El ejemplo que ponía Sam. Yo el otro día, por ejemplo, estuve con unas colegas, estábamos tomando algo y una de nosotras comentó que se había liado con un chico. Y entonces otra le dijo, bueno, entonces tú ya no eres lesbiana, tú eres bisexual. Y dijo ella, no, yo soy lesbiana. Y dice, no puedes ser lesbiana, eres bisexual porque te has enrollado con un chico. Y es como, ¿hasta qué punto nosotras nos hacemos o somos las policías de lo LGTBQI y le decimos a la otra persona que eso es una incoherencia, cuando la otra persona tiene clara que su identidad, yo soy lesbiana, decía, ¿no? Y desde fuera le generamos una incoherencia que ella misma no tiene, ¿no? Exactamente, lo que no estamos pudiendo es como grupo integrar distintas versiones de lo que es lo lésbico, sin ponerlas en contradicción y sin tener que asumir nadie la de nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, mi evolución ha sido pensar que y vivir que para mí lo lésbico, lo más potente de lo lésbico es lo que pone en el centro y no lo que deja fuera. A mí lo lésbico me dice qué es lo que puedo hacer, no lo que no puedo hacer, ¿no? Y para mí esa reelaboración ha sido súper empoderante, ¿no? Para otra gente será otra cosa, bien, pero yo de lo que puedo hablar es de esto, ¿no? Y sin caer en, bueno, sin caer en la utopía y en la irrealidad de que las incoherencias no te vayan a afectar, porque te van a afectar, te afectan y las incongruencias te afectan, te remueven, pero también al mismo tiempo, pues lamentablemente también te refuerzan y vas encontrando, ¿no? La manera, muchas veces, bueno, pues lamentablemente, pero yo por eso creo que es muy, muy esencial la posibilidad de encontrar grupos donde poder poner esas incoherencias encima de la mesa y ser tú quien eres y bueno, y sentir la confianza de que te van a cuidar, ¿no? Porque además lo tenemos todas, todes. Es decir, que no hay nadie libre de incoherencias e incongruencias, vamos, nadie. Es parte de, sí, como dice Sam, es parte del camino. Marta, creo que tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, no era tanto una pregunta, era como seguir pensando sobre esto con las demás. Porque a mí sí, o sea, como pensando en cosas que me sirven para esto, pensaba que me sirve un poco la idea de no quitarnos carnés unas a otras, ¿no? Que el carnet de feminista, no, ya no lo eres, ya el de lesbiana tampoco, el que igual la gente al final, muchas de estas, bueno, sí, el no quitarnos carnes unas a otras, ni a nosotras mismas. Y como también, ¿no? La idea que leí, creo que era Roxane, ¿se llama? Que tiene el libro de Mala Feminista,
usándolo como irónico, ¿no? La idea de, ay, ya estoy haciendo el feminismo mal, porque hoy me he puesto triste que no me valía el pantalón. Pues bueno, la idea esa de que igual no es hacer el feminismo mal el problema que estamos teniendo. Y también cosas que también me sirven es a veces pensar en la idea de aprendizaje, de camino, cuando son algo que sí que sé, o sea, pensar, bueno, que a veces el discurso de todos, creo, de todas, es fácil que vaya por delante de la práctica, pues porque igual las palabras son más fáciles que todo lo demás y entonces a mí a veces me sirve la idea de que, bueno, el discurso no habla seguramente de dónde estoy, sino de hacia dónde quiero ir. Y si me ubico ahí, me es más fácil pues permitirme o sentirme de que dentro de hacia dónde quiero ir, pues lo hago como buenamente puedo o como voy pudiendo y también porque a la vez también sí me da un toque de que no está conseguido, ¿no? Y me parece desde en cosas pequeñas, bueno, no sé si pequeñas, pero en cosas como somos un colectivo horizontal. Bueno, igual somos un colectivo que trabaja en ser horizontal, porque igual la horizontalidad total no la hemos conseguido porque habrá roles o jerarquías por roles, por tiempo que puedes dedicar, por otras cosas, ¿no? Entonces, pues igual cuando hablamos de ser un colectivo horizontal, igual es que estás en un colectivo que intenta trabajar en la horizontalidad, ¿no? O somos un colectivo, o hablamos de cuidados, bueno, pues igual es un aprendizaje el cuidarnos a nosotros y a los demás. Y como que esa idea me permite también, bueno, no perder de vista también, sí que hacia dónde quiero ir, que también puede ser variable, o sea, a lo mejor hoy quiero ir, vamos, de hecho es variable, en mi proceso no siempre he querido ir al mismo lugar, ¿no? Pero sí que saberme en un camino, saber un poco hacia dónde quiero ir, por lo menos en ese momento, y sí que, bueno, saber que eso es como un hacia dónde, pero saberme en un aprendizaje que no termina y está bien así. Para mí, yo lo intento pensar así. Y a mí eso, pues eso me ayuda a ser menos machacona luego conmigo, con las cosas que he hecho fatal o que no sean las que debería estar haciendo. Eso quería compartir. Y que muchas gracias por el espacio otra vez. Muchas gracias, Marta. No sé si en esta línea alguien quiere comentar alguna otra cosa de nuestras supuestas incoherencias o alguien quiere abrir otra línea. Tenemos unos poquitos minutos, en verdad nos hemos pasado la hora, pero si no me decís nada, yo como dejaría unos 5 minutitos por si alguien quiere decir algo más para que no se quede ahí. Y ¿no? Vale, pues no sé, que agradecer un montón a Sam y a Rocío por haber participado hoy tanto en el proyecto, a lo largo del proyecto, como hoy en esta sesión, en este encuentro, y también a las personas que os habéis interesado y que habéis asistido hoy, y por supuesto al grupo de mujeres que han participado en territorios diversos y que están aquí hoy también con nosotras. Como os decía, las herramientas están a disposición de todas las personas que lo quieran utilizar. Como decía Sandy, es que esto me lo llevaría yo a una sesión y partiría de esto para poder generar luego una serie de debates o de reflexiones en cuanto a esos contenidos. Bueno, pues un poco la idea era esta también. Entonces, como os comentamos, la guía y el vídeo están accesibles en la web de Andecha, y en formato físico pues lo haremos llegar a diferentes recursos de Centro y Vallecas. ¿Vale? No sé si alguien quiere decir algo más antes de despedirnos.